Bienvenidos a Contador en Proceso. A ver, a la pregunta del millón, ¿se puede pagar menos impuestos de forma legal? Pues la respuesta es un rotundo sí, y la clave, el secreto si quieren, está en algo llamado deducciones personales. Justo de eso vamos a hablar hoy. Vamos a desmenuzar cómo usar estos gastos a nuestro favor para, oye, o bajarle a lo que pagamos, o quién sabe, hasta recibir una lanita de vuelta. Y todo, claro, con base en la información oficial del mero mero, el SAT. Ok, este es nuestro mapa del tesoro para hoy. Primero, ¿qué es una deducción? Luego, las reglas de oro, que no nos podemos saltar. Después, lo bueno, ¿qué sí se puede deducir? Ojo con el límite anual, que es clave. Y cerramos con los errores más comunes y la estrategia para no caer en ellos. ¿Listos? Vamos a darle. Perfecto. Sección 1. ¿Qué es una deducción? Y a ver, antes de empezar a enlistar gastos como si no hubiera un mañana, es súper importante que entendamos bien qué es esto de una deducción. No es dinero gratis, ¿eh? Son matemáticas inteligentes. Miren, es bastante sencillo. Una deducción es un gasto que podemos, digamos, restar de nuestros ingresos totales. ¿Y para qué sirve eso? Pues para que la cantidad de dinero sobre la que se calcula el impuesto sea más pequeña. O sea, no es que el SAT nos vaya a regresar el 100% de lo que gastamos en el doctor. No, no, no. Lo que hace es reducir nuestra base gravable. Y al ser esta base más chica, el impuesto a pagar, el famoso ISR, también es menor. Y claro, si al final del año, con este cálculo, resulta que pagamos de más, bueno, ahí es cuando puede llegar una bonita devolución. Ahora sí, vamos con lo bueno, las reglas de oro. Porque, a ver, no es nada más de, gasté en esto, lo deduzco. Nope. Hay 3 requisitos que son, de verdad, no negociables. Si falta uno, adiós deducción. Así que, mucha atención. Regla número 1, la factura o el CFDI con el RFC correcto. Básico. Regla 2, y aquí es donde muchísimos tropiezan. El pago tiene que ser con medios electrónicos, o sea, tarjeta de crédito, débito, transferencia, cheque, lo que sea, menos efectivo. Si se paga en efectivo, aunque se tenga la factura más bonita del mundo, para el SAT ese gasto, para fines de deducción personal, simplemente no existió. Así de drástico. Y la tercera, claro, es incluir todo esto en la declaración anual. Son los 3 pasos indispensables. Ok, ya que tenemos las reglas claras, ahora sí a lo que nos interesa a todos. ¿Qué gastos sí podemos deducir? Vamos a ver la lista de los gastos personales que la ley nos permite usar a nuestro favor. Y empezamos con una de las categorías estrella, los gastos de salud. Esta es probablemente la más común y la que más gente utiliza. Y con justa razón, porque abarca un montón de cosas, desde ir al dentista hasta, una cirugía. Aquí entran los honorarios del médico, del dentista, del psicólogo, del nutriólogo. Ojo, siempre y cuando tengan su cédula profesional y venga en la factura. También cuentan los gastos de hospital, análisis clínicos, cirugías e incluso los lentes ópticos graduados, aunque esos tienen un tope específico. Y un detalle crucial, de verdad, anótenlo. Las medicinas, si se compran en la farmacia de la esquina, no son deducibles, solo cuentan si vienen incluidas en la factura del hospital. Es un pequeño gran detalle. Pasamos a la segunda gran categoría, los gastos de educación. Para quienes tienen hijos o dependientes estudiando, esta es una joya. Estamos hablando específicamente del pago de colegiaturas. Ahora, esto aplica para colegiaturas en escuelas con reconocimiento oficial, desde preescolar hasta bachillerato. Hay ciertos límites anuales de lo que se puede deducir dependiendo del nivel escolar. Eso hay que revisarlo. Y el transporte escolar solo entra si la escuela lo pone como obligatorio. Y por supuesto la regla de oro que ya conocemos. El pago debe ser electrónico y se necesita la factura con todos los requisitos. Sin eso, no hay paraíso fiscal. Muy bien, ya vimos salud y educación. Pero la cosa no para ahí. Hay otras deducciones clave que también vale la pena conocer. Por ejemplo, los donativos que se hagan. Pero ojo, solo a instituciones autorizadas por el SAT, no es a cualquiera. También están los intereses reales de los créditos hipotecarios, o sea, de la casa donde se vive. El banco cada año da una constancia con ese dato. Y finalmente, las aportaciones voluntarias que se hagan al plan de retiro. Cada una tiene su chiste, ¿verdad? Para los donativos se necesita una factura especial. Para la hipoteca, la constancia del banco. Es cosa de estar al pendiente. Y ahora llegamos a un punto que es de verdad crucial. El límite anual. Esto es como la letra chiquita que a muchísima gente se le pasa y es donde vienen las sorpresas, porque no se puede deducir todo lo que se quiera sin un tope. La ley nos pone un techo, un límite general para todas nuestras deducciones personales juntas. Y ese límite se calcula comparando 2 cifras. Por un lado, el 15% de nuestros ingresos anuales.
Por el otro, el valor de 5 UMAS anuales. Y aquí viene lo interesante. ¿Cuál de los dos se aplica? Simple, el que sea más bajo. El SAT siempre va a tomar el monto menor entre esas dos cantidades, el 15% del ingreso anual o esas 5 UMAS. La UMA, por cierto, es la unidad de medida y actualización, un valor que cambia cada año. Pero la regla es esa, nos quedamos con la cifra más pequeña. Veámoslo con un ejemplo para que quede clarísimo. Digamos que alguien gana 300,000 pesos al año. El 15% de eso son 45,000 pesos. Por otro lado, 5 UMAS anuales son una cantidad bastante mayor. ¿Cuál es menor? Pues los 45,000. Ese es el límite. Así que, aunque esa persona haya gastado 60,000 en gastos médicos y colegiaturas, el SAT solo le va a dejar deducir 45,000, ni un peso más. Y aquí va otra aclaración súper importante. Este límite de 45,000 del ejemplo no es por categoría, no, es un límite total. Es la suma de todo, gastos médicos, más colegiaturas, más donativos, todo junto no puede pasar de ese tope. Es una sola bolsa para todo. Bueno, ahora que ya sabemos qué se puede deducir, cómo y hasta cuánto, vamos a la parte práctica. ¿Cómo deducir de forma inteligente? Y para eso, nada mejor que ver los errores más comunes para no cometerlos. Miren estos 3 ejemplos. Son del libro. Tenemos a Laura. Ella juntó todas sus facturas, todo en orden, pero sus gastos sumaron más que su límite anual. Consecuencia, su devolución fue más chiquita de lo que esperaba. Luego está Carlos. Fue al especialista, le dieron su factura, pero pagó en efectivo. ¿Qué pasó? Pues que ese gasto no fue deducible. 0. Y finalmente María. Ella está en el RECICO, el régimen simplificado de confianza, que es genial porque paga muy poquito impuesto, pero una de las reglas de ese régimen es que no se pueden aplicar deducciones personales. En ninguno de estos casos hubo trampa, fue puro desconocimiento. Y esto nos lleva a la gran lección de hoy, casi un mantra que hay que repetir. Primero se entiende al SAT, después se gasta. La estrategia no es salir a gastar a lo loco para ver qué se puede deducir. Para nada. La clave es entender primero las reglas del juego y con base en eso planificar los gastos para aprovechar los beneficios fiscales de la forma correcta y organizada. Así que, para cerrar, queda una pregunta en el aire. De todo lo que vimos, de todas las reglas, ¿cuál es la más importante a recordar antes de hacer el próximo gasto? Pensar en eso puede hacer una gran diferencia en las finanzas personales para el siguiente año. Porque al final del día, en esto de los impuestos, la planeación lo es todo.